Vamos a saludar y dar la bienvenida a Luis Taiz, quien, después de haber sido un funcionario de la Secretaría General de la ONU, se reincorporó a nuestro país y jugó un rol importante en Perú Posible durante la presidencia de Alejandro Toledo. Él era secretario general de este partido y después fue el primer, en buena cuenta, responsable del proceso de la descentralización con un organismo que se creó en la época, Consejo Nacional. Señor Taiz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha vivido usted el día de ayer y la llegada de Alejandro Toledo a nuestro país y su rápido traslado a la cárcel de Barbadillo, donde en principio debe pasar una prisión preventiva de 18 meses? Bueno, con mucha tristeza, ¿no? Yo, porque, o sea, independientemente, estoy hablando ahora solo de los sentimientos y las emociones. Me da mucha tristeza porque yo lo conocí en la época que él quería hacer un cambio en el país, que quería motivar cosas, etc. En su juventud. Lo conocí yo en Buenos Aires, por allá, por los años 75. 76. Hace más de 40 años. Sí. Entonces, y con mucha pena lo vi descuidado, llegando, ¿cómo se llama?, en una actitud realmente no presidenciable, ¿no? Yo creo que un presidente de la República, un expresidente de la República, tiene que hacer el cargo que él ha tenido y que lo tuvo porque la gente así lo eligió. Creyó en él, claro. Exactamente. Entonces, yo pensé que iba a venir habiendo agotado todos sus procesos legales, por los cuales tiene derecho, nos guste o no, para eso está el derecho, ¿verdad? Llegar al país y responder sobre las cosas de las cuales lo están acusando. Pero hacerlo, pues, no en una actitud de temor, ¿cómo se llama?, de dar pena, sino en una actitud como debe ser de un individuo que ha cometido un gran error o varios grandes errores. Pero no reconoce. Él se declara completamente inocente. Por eso yo creo yo creo que tenemos que separar lo jurídico de lo político, de lo cual te voy a hablar luego, y de la persona. En este caso estamos hablando de la persona, ¿no? Yo creo que él debió haber venido con mucha más fuerza, porque él le debe al país. Le debe al país. Si él ha cometido error, pues tiene que enfrentar al país y tiene que hacer el rol que le corresponde como ello. Entonces, y además él tiene una gran posibilidad hoy en día. Él conoce quiénes son todos los que han estado en esto, ¿no? ¿Está usted sugiriendo que él sabe más cosas que la Fiscalía sobre la corrupción que se ha podido cometer? Pero la Fiscalía, ¿qué conoce? Lo que le dijo Barata, más nada. No. No, sí. Bueno, en el caso de Toledo, lo que dijo Maiman. Y en el caso de Toledo hay colaborador eficaz también. El señor Maiman, que sabemos su pasado también en el primer gobierno de Alan García, bueno, ¿cierto? Pero la venta de los aviones Mirage, ¿verdad? Entonces, pero yo lo que como digo, no quiero juzgar el asunto. Lo que quiero es simplemente decir, y yo le recomendaría, o sea, yo lo haría si yo hubiera cometido esos errores, pues muy bien, me presento, hago frente a... ¿Son delitos o son errores? No, son delitos. A mi manera de ver, errores que se transformaron en delitos, ¿cierto? Y ahí está el gran problema. Y está muy bien que lo aclare, sí. Han sido delitos que tienen que comprobarse, tienen que juzgarse y tienen que castigarse en el caso que así sea, ¿verdad? Pero en una actitud, como te decía, distinta, una actitud mucho más control de sí mismo y de por lo que está pasando, y sobre todo darle explicaciones a la gente, ¿no? A la gente que votó por él, a la gente que confió en él, a la gente que esperaba un cambio. Pero es difícil saber cómo va a reaccionar una persona de 78 años que enfrenta el riesgo de quedarse en la cárcel hasta pasados los 90 años. Bueno, dicen que cuando uno ya tiene más de los 78 años, ya da lo mismo lo que le pasa a uno. O sea, ahí está Fujimori con 85 años buscando salir, ¿no? Pero yo lo que te decía eso es el lado humano, digamos, ¿no? Y yo en el lado humano, como te digo, le recomiendo que él ayude a limpiar toda la corrupción que hay en el país. No olvidemos tampoco que
la carretera interoceánica subió 2 veces de precio durante el gobierno de Alan García, no durante el gobierno de Toledo. Durante el gobierno de Toledo subió de 800 a 1.100.000. Y de ahí subió el doble. Y de ahí subió con Humala. ¿Cierto? Bueno, espero que los fiscales tengan clarito todo ese proceso, ¿no? Han hecho investigación sobre el y la otra cosa también es, pues, bueno, es el lado político. Y en el lado político, yo sí, como ex secretario general de Perú Posible. ¿Hasta cuándo ejerció ese cargo? Yo hasta el 2014. Hasta el 2014. Sí. Desde la época en No, desde el 2000, desde que salimos del gobierno en el 2006. Sí. Y estuve más o menos como 6 años, 7 años a cargo. De 2006 al 14, a cargo de Perú Posible. No, porque primero estuvo Reátegui y yo lo reemplacé a Reátegui. Yeah. Entonces, como 6 años he estado ahí. Entonces, es que Perú Posible es un partido de 195.000 personas en su época, miembros. No era un partidito. Y en segundo lugar, un partido que Espéreme un momentito, por favor. Vayamos al centro de Lima. Está nuestro invitado, el sociólogo Luis Taiz, ex secretario general de Perú Posible. Nos está usted diferenciando su análisis político de la situación de Toledo, sobre lo que hablaremos una palabra ahora, del aspecto humano y de la relación que usted tuvo tempranamente con él, porque lo trató 20 años casi antes de que acceda a la presidencia. Vista esta diferencia que hace, ¿usted iría a visitarlo a la cárcel? A los amigos hay que irlos a visitar. El visitar no significa condonar nada, ¿no es cierto? Si he dado el caso, pues sí, claro que sí. Pero eso no implica que uno condone los desaciertos o las culpas que haya tenido alguien, ¿no? ¿Cuándo usted comenzó a sospechar que quizá su amigo Toledo no era un hombre probo y que algunas decisiones como jefe de Estado estaban sesgadas por la codicia? No, mira, a mí eso no me ha sorprendido. Alejandro tenía un grupo pequeño al lado de él, muy cercano. Conmigo era un grupo cercano, pero en términos de qué hacer en el país. Sobre eso hablábamos mucho más, ¿no? Yo era como un hermano mayor, en realidad. Entonces, pero yo creo que el tema está en que él tiene pues ahora la gran posibilidad, ¿no es cierto?, de limpiar un poco todo el tema de corrupción que hay en el país. Y hay hechos, ¿no? Yo le digo, personalmente no he visto nunca nada. A mí el día que me contó, me estaba en una entrevista con Milagros Leiva y me saca el tema en plena... O sea, casi me da porque nunca había pensado que eso podría ocurrir. Bueno, se ha hablado mucho de corrupción, se ha hablado mucho de pero yo sabía, las corrupciones que decían de que mira que tal cosa, que mira que la otra. A mí me ha constado diciendo que el Toledo andaba borracho en el hotel en Punta Sal. Yo estaba en Punta Sal y no estaba borracho, es mentira. Que andaba con mujeres, eran señoras que estaban ahí que decían, ¡ay, Toledo, ay, Toledo! Por favor, o sea, tampoco. Se ha habido mucha, ha habido también... Prácticamente es un monje budista para usted. No es un monje budista para nada, porque toma, porque... Bueno, no es un monje budista para nada. Lo que sí te digo es que ha habido mucho también de cría fama y échate en la cama, ¿cierto? Y ya de ahí en adelante ya estás etiquetado. ¿Y cómo reacciona cuando lo oye decir que en el Perú hay una persecución política y una discriminación étnica en razón de sus orígenes indígenas? Bueno, que en este país hay discriminación étnica, no hay duda, ¿cierto? Y no estoy hablando de Toledo. ¿Pero esa es la razón? Que en este país hay discriminación política, tampoco hay duda. ¿Cierto? Pero si tú hoy día levantas la mano un poquito sobre justicia social o hechos relacionados con justicia social, eres un comunista terrorista, ¿cierto? ¿O no es así? Usted sabrá. No, usted te estoy contestando. Te estoy contestando. No está acá para hacer preguntas, ¿no? Pero es que es así, es así.
estamos viviendo un momento pseudo-ideológico terrible, en que todo lo que suene a justicia social es terrorismo. Y todo lo que suene a, ¿cómo se llama?, a empresa es extrema derecha. No es así. No es así. Y esto nos está haciendo más daño que cualquier cosa. La corrupción está corroyendo nuestras almas y nuestros corazones. Y ya la mente no razona. Hay solamente hígado, puro hígado. Vivimos una sociedad del hígado. Lo que dice usted no puede parecer que se dirige a minimizar los delitos cometidos por Toledo. No, yo no estoy minimizando nada. No, pero como dice que hay todo eso, Toledo resulta una víctima. No, yo no estoy diciendo que Toledo no pongas palabras en mi boca tampoco. No, pero no estoy diciendo eso. Por eso le pregunto. Quiero que precise su pensamiento. O sea, está muy claro que si está aquí es porque tiene que responder a algunas evidencias que han sido consideradas en Estados Unidos y aquí, y que por lo tanto tiene que responder. Ninguna duda. ¿No es cierto? Tiene que haber un juicio sin ninguna duda. Que este juicio no debe ser político sin ninguna duda. Que este juicio no puede ser porque es serrano, ni ninguna duda. O sea, que tiene que pagar si es que ha hecho, si es que se le prueba la corrupción, sin ninguna duda. Eso lo tengo que dejar muy claro. Y por eso es que yo le digo que él hoy en día tiene la posibilidad de decir tú y tú. Y yo también. Él diría, yo también hice esto, me dejé llevar. Obviamente, porque si sabe de otros es porque él está metido en eso. Y con eso limpiamos un poco el panorama, ¿no? No mucho, pero lo limpiamos. No, bastante. Si la gente reconociera y si hubieran nuevas personas que han podido... ¿Qué cosa nos preocupa a nosotros, por ejemplo? Canal 4. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Canal 4? Y el 5 y el 9. ¿Qué pasó? Estaban en el gobierno ustedes, ¿no? Sí, por eso te digo, es algo que tienen que averiguar. Pero cuando... Imagínate tú, Ministerio de Economía, ¿cómo se llama? Proinversión. Dieron una carretera, no sé si tú vas al sur. Voy bastante. Bueno, si vas bastante te has dado cuenta que se ha demorado más de 20 años en hacerse. Sí, en llegar hasta... O sea, Ica, yo ¿no? también quiero que me den así una concesión, en la cual me dan un peaje y con ese peaje lo voy haciendo la carretera y gano plata para el mundo, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie exige que se cumplan los plazos? Y así como eso hay varias cosas. Y en este caso, sobre la carretera, ese en particular, dicen siempre que es por las expropiaciones, que no se pueden hacer, se ha construido demasiado, el Estado tiene que pagar. Perdón. Es el argumento que se suele dar, ¿no? Sí, pero hay... Mira, cuando yo tenía 18 años, 17 años, trabajé en Cooperación Popular Universitaria, este programa que trajo Belaúnde recién. Sí, por cierto. Y esa vez los estudiantes empezamos a hacer la revolución en el campo, ¿no es cierto? Fuimos a 542 comunidades campesinas e hicimos obras, y parte de las obras eran hacer pistas. Y parte de esas pistas implicaban hacer cabildos abiertos para declarar como utilidad pública eso. Y se hacía. Me va a decir que el Ministerio de Transportes, que una empresa... Fomento de obras públicas, ¿no? Por favor, pues, ¿no? Entonces, Pero ¿por qué entonces usted era consciente de la trama de corrupción en el Estado para obras públicas desde el 63, cuando Belaúnde ganó la primera vez? Usted era un muchachito. ¿Por qué, si eso existía en los 60, no sospechó que podía haber algo parecido en los 2000 con Toledo? ¿Por qué? Porque había un proinversión, porque habíamos llegado todo al gobierno para hacer servicio. De hecho, yo creo que el gobierno de Toledo es uno de los buenos gobiernos que ha habido en el país, ¿o no? ¿Qué hizo? ¿Cuál es el legado más importante? Bueno, el legado más importante fue recibió la economía con 1.4% que le dejó Fujimori de crecimiento y la entregó con 8%. Dejó un déficit fiscal que entregó Fujimori de 3.7%
y lo entregó con un superávit fiscal de 2.2%. Bajó la inflación de 3.8 que dejó Fujimori a 1.1. Creó empleo. Y no había plata, no había la plata que tenía después el señor Alan García. Y se hicieron algunas obras. No alcanzó, no fue suficiente. En eso estábamos. ¿Qué se hizo estábamos mal respecto de la descentralización? Fíjate justamente iba a preguntar. En la época de Fujimori, Lima contribuía mucho más al PBI que cualquier otro lugar del país. Ya no es así. Hoy son las provincias primero. Y a pesar que el gobierno y el MEF nunca ha querido, ¿no?, que uno se contabilice el impuesto a la provincia en donde se hace el gasto, no donde tiene la empresa ¿cómo se llama? Su dirección. Porque la Cristal tiene su dirección en Lima y toda la cerveza que se consume en el Perú es en Lima. Mentira, no es así. No han querido hacer descentralización fiscal, que es uno de los grandes pendientes de la... Permítame Nosotros que lo creamos el traiga canon a la dura realidad con un tuit que acaba de ser publicado, en este caso por el Poder Judicial, no, ya no por el Congreso. Juzgado transitorio en extinción de dominio de Lima admite a trámite demanda para que 8 inmuebles, 2 registrados a nombre de Alejandro Toledo, Eliane Carp, y 6 a nombre de Eva Ferneburg, pasen a propiedad del Estado. ¿Cómo reacciona usted cuando se entera de este patrimonio inmobiliario que hizo Toledo? Yo sabía que él tenía su casa en la playa y su casa en Camacho, como le tenía todo el mundo. Bueno, todo el mundo tampoco exagera. No, perdóname, pero una gran cantidad de cierto gente ambiente tiene su casa en la playa y su casa en... Si no, Asia no estaría lleno, sí, ¿cierto? Sí. Y ahora se está enterando y reconoce que hay un problema de desbalance. O sea, esto que me acaba de decir de otras propiedades, no las conocía. Bueno, pero reconocerá que hay indicios serios. Pero por de supuesto te lo desbalance estoy diciendo hace rato, que sí, que hay indicios serios y él tiene que responder a esos indicios serios y tiene que haber un juicio. Señor y si Luis hay encuentra culpable hay que tener... La próxima vez hablaremos con más tiempo sobre la descentralización y cuando usted visite al señor Toledo, por favor, nos avisa. ¿Le mando saludos tuyos? No, yo no soy amigo, pero sí nos dirá cómo lo ha encontrado y qué piensa él de lo que la Fiscalía está hallando sobre él. En todo caso, muchas gracias por tu presencia. No, a ti, y muy buenas Fernando, noches, Luis Taís, sociólogo, ex funcionario de la ONU y sobre todo acá a título de ex secretario durante 8 años general de Perú Posible, el partido que fundó Alejandro Toledo. Muchas gracias y muy buenas noches.